Las deportaciones por vía aérea desde Estados Unidos durante el primer semestre del año crecieron 884% respecto al mismo periodo de 2021. En 6 meses, en 201 vuelos han sido expulsados 22.577 compatriotas, comparado al 2021 fueron 2.294 y en todo ese año fueron 17.806. Por aparte, desde México, por vía aérea han sido deportados 8.800 personas y por vía terrestre 20.936. Yo creo que no hay ni siquiera que cuestionarnos, Sandy Tilentes, si hay una crisis migratoria. Evidentemente esa crisis migratoria no es de ahora, viene ya desde hace muchos años y se ha ido incrementando. Aquí el problema va un poquito por lo que hablábamos anteriormente. El problema pasa por qué hacer, por cómo detenerla, por cómo frenarla. Reuniones de orden político como las que proponen los cancilleres, y lo hablábamos ayer. Sí, definitivamente, pero no es la solución inmediata. Qué sé yo, flores, condolencias cuando sean estas tragedias, para nada. Propuestas, estudios, otras cuestiones, estamos sobreestudiados. Aquí la verdadera situación de realidad a lo inmediato para cambiar esto es, como dijimos, en nuestros países, pero lo que nos interesa a Guatemala, primero, empezar a trabajar por el tema de la seguridad. Segundo, esto significa poner a trabajar a mucha gente en varias cosas. Por ejemplo, a ver, modelo económico que hemos repetido tanto durante esta semana, cooperativismo, que se una a la gente, que le demos una esperanza. Tenemos un viceministerio para las cooperativas, tenemos el crédito hipotecario nacional, se pueden otorgar créditos blandos, usted produce huevos, usted produce pollos, usted produce, qué sé yo, muebles, usted produce algo, se le puede ir apoyando. Eso es crear desarrollo, eso es crear paz, eso es crear trabajo. Los embajadores que entonces hagan las reuniones con los empresarios de los países en donde estén, con los empresarios del turismo de los países en donde estén y que atraigan empresarios y que atraigan turismo aquí a Guatemala. Eso es empezar a crear desarrollo, empezar a crear paz. Por supuesto, políticas duras en contra de la delincuencia, sobre todo en contra de las maras, y empezamos a cambiar de una manera fuerte la realidad que existe ahora. De lo contrario, todos son buenas intenciones y la crisis migratoria se va a elevar no sé cuánto. Sí, Julio, la verdad es de que estoy de acuerdo con lo que dices, ya los pronunciamientos están ya de más. Las palabras, como dice también, se las lleva el viento. En el instante del dolor pueden funcionar, ¿no? ¿A quién no le sirve una palabra de consuelo? Pero ¿qué? Después de eso, ¿cuál es el seguimiento que se le da a las familias que pierden a sus seres queridos? También hablábamos de las muertes de migrantes, a las personas que no tienen oportunidades y que eso los lleva a arriesgar su vida. ¿Qué se va a hacer para cambiar la realidad de muchos guatemaltecos? Que es lo que nos interesa principalmente, Julio. Las mesas de trabajo sí son buenas como un punto de partida, pero las acciones, esas políticas que tú has mencionado, las políticas de Estado, yo no sé, Julio, ¿qué tan difícil es crearlo? ¿Qué tan difícil es hacerlo? ¿O será que no es posible? ¿Por qué no se hace? Sandy, es absolutamente posible, es absolutamente, yo no te diría que fácil, porque es complicado crearlas, pero sí hay, es que existen, y de hecho hay muchísimas. Lo que pasa, primero no las conocemos, segundo no las respetamos, tercero no las implementamos. Entonces quedan, por ejemplo, en un documento que puede ser muy bonito, aquí está la política X, la Política Nacional de Seguridad. ¿Quién la conoce? O sea, ¿cuándo se aplica? ¿Cuándo se aplica? Es otro punto. ¿Cómo lo vemos en la práctica, en la realidad para detener la violencia? Allí es donde está el secreto de esta situación. Entonces, hablabas de cosas ahorita muy interesantes en tu análisis y exposición. ¿Por qué? Porque esto da para hablar de otro tema como que tú decías. A ver, ¿qué hacemos? Mira la cantidad de deportados. ¿Y qué hacemos? Solo lo recibimos, le damos la bienvenida, le decimos, ustedes pueden seguir adelante, una bolsita tal vez con comida, a alguna bebida y un sanguchito y váyase y haga lo que quiera. No, porque no les damos allí, empezando de allí, la oportunidad de decirle, bueno, mire, se están creando tales plazas de empleo. Probablemente no sea en Estados Unidos, pero esas plazas de empleo van a estar en México. ¿Y usted qué es lo que sabe hacer? Bueno, puede optar a ellas. Bueno, pero si México ofreció 20,000, ¿qué pasa entonces que no estamos ya tocando la puerta para decir, mire, ¿será que ya este mes de julio, porque nos lo ofreció el mes de junio, podemos tener ya 5,000 de esas plazas? Podemos tener 1,000, aunque sea de esas plazas, para mandar ya a los guatemaltecos los ofrecimientos de Estados Unidos. Ya estaremos tocando la puerta para ver las acciones concretas de que nos den las plazas de trabajo. Ya le estamos tocando la puerta también a Canadá, que también ofreció plazas. O sea, tenemos que hacer algo. Intenciones ya no.
acciones. Y para eso también se tienen consulados, Julio, para que Bravo. le den entonces seguimiento en los distintos países y que sean entonces también, sirvan de enlace para buscar esas coordinaciones con otros países y ver de qué forma se apoya. Pero te diría, esa es una parte, pero ¿de quién es la responsabilidad en sí del Estado de Guatemala? Entonces, nuestra el Estado. ese puede ser un plan que nos puede ayudar, por supuesto, porque sabemos que los recursos a veces también son limitados, pero también de qué forma a nivel interno se le da prioridad a la migración. Yo no sé si lo que se espera es, bueno, como los migrantes aportan tanto, entonces que sigan viajando, ¿no? No sé si por ahí va o por qué también no existe esa proyección de poder cambiar la realidad y el desarrollo, sobre todo, Julio, te diría, de las áreas rurales, porque allí es donde tenemos la mayor cantidad de migración. Sí. Mirábamos muchas de Quiché, de distintas partes del país, pero yo no miraba a alguien de la capital, por ejemplo. Miraba mucho y se da mucho el tema, no quiere decir que alguien de la metrópoli no viaje ilegalmente, porque también se da, pero vemos en mayor número, en mayor porcentaje las áreas rurales, que son las que menos oportunidades tienen. A ver, Sandy, entonces, a ver, ¿dónde tenemos graves problemas en esas áreas rurales de la Guatemala así bien profunda? Bueno, en el corredor seco. Bueno, ¿quién es uno de nuestros grandes amigos en el ámbito internacional? Israel. Israel nos puede dar ejemplos, nos puede dar apoyos, estoy seguro que si le pedimos nos puede dar la ayuda para traer los sistemas de riego por goteo de la manera más perfectible posible a la realidad guatemalteca y darle oportunidad de que, como ha florecido el desierto allá en Israel, vuelva a florecer esta nuestra tierra, porque si no vamos a tener también una tierra desértica de aquí a 10, 20 años. Pero bueno, a ver, ¿por qué no hacemos otro tipo de convenios todavía mucho más fáciles? El área del occidente, partiendo por ejemplo del departamento de Zacatepec, Chimaltenango, todo eso, que son unas tierras tan fértiles, ¿por qué no apoyamos, como te decía, ¿no?, en un modelo de cooperación para que los agricultores de allí puedan mandar ese producto, por ejemplo, directamente a El Salvador, donde no tienen todos los productos que nosotros tenemos? O mejor todavía, si ya los mandan a El Salvador, entonces ¿por qué no tecnificarlos para que mejor lo manden a Estados Unidos, para que mejor lo manden a Canadá, para que mejor lo manden a Asia o Europa? Porque entonces, en lugar de quetzales o lo que sea, van a recibir euros o van a recibir dólares. Pero todo eso significa también, entonces ya no más estudios, ya no gastemos más dinero en eso. Planes hay perfectibles y hay muchos, y hay que poner otro tipo de situaciones, no más préstamos, no más cosas para que vengan a estudiarnos los problemas están sobreestudiados en Guatemala. Entonces, acciones y políticas que por primera vez entendamos que si surgieron en este gobierno, si es una política de Estado, tiene que mantenerse en este otro gobierno, y en el otro y en el otro. Bueno, exactamente. No lo entendemos. No desecharlo, Julio, no descartarlo, sino que darle continuidad y mejorarlo, porque al final es válido, ¿no? Cada administración quiere pues hacer sus proyectos, está bien, pero en seguimiento, no abandonar unos porque fueron creados por la administración anterior, sino que al final es un proyecto y tiene que ser visto así, como un proyecto de nación. Por eso es que vemos la política de Estado. Tomando, por ejemplo, a Estados Unidos, que ellos tienen su política migratoria muy bien marcada. Y sí, no es de que sea de Joe Biden, no es que haya sido Donald Trump, es del país como tal. Y por lo tanto se sigue entonces con esa política de Estado, sin importar si son demócratas, si son republicanos. ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no damos seguimiento y de verdad se empiezan a cambiar las cosas? Porque mira, Julio, en este punto ya hay una crisis migratoria. En este punto ya hay un aumento del flujo migratorio que algunos dicen, lo vemos por la cantidad de personas que son deportadas. Sí, y la cantidad de personas que mueren y la cantidad de personas que desaparecen y la cantidad de personas que al final logran su objetivo. Vemos una gran cantidad de verdad de personas que pues buscan el famoso sueño americano. ¿Qué va a pasar el siguiente año? Y el siguiente. Esta situación va a ir en aumento porque la necesidad va a seguir y va a empeorar. La población va a seguir creciendo, las oportunidades van a seguir bajando, lejos de aumentar. Si seguimos de esa forma así, pasiva, Julio. Es correcto, Sandy. Entonces ya lo sabe. La única forma es desarrollo y seguridad. Vamos, por favor, con los datos que nuestra producción va a compartir con ustedes. Y es que es muy importante, ¿no? Para poder saber cómo frenar la inmigración ilegal, primero debemos, todos los estados involucrados en este gran problema, aceptar y reconocer que hay factores de orden social que causan la migración de los centroamericanos.
Muchos están escapando, como tú lo decías hace unos instantes, Sandy, del crimen, de la violencia, la inseguridad. Muchos migrantes también sufren en el trayecto abuso de carácter sexual, violencia intrafamiliar aquí en sus propias casas, y ven la migración a otro país como una posible solución a sus problemas. Ahora, además también está el factor de las pandillas, la violencia que generan en muchas comunidades. Ponías un ejemplo muy claro, ¿no? Las familias que tuvo que salir huyendo como única situación para poder salvar su vida. Los gobiernos de Centroamérica deben adoptar por un modelo de desarrollo sostenible. Guatemala debe considerar acciones que permitan mitigar los efectos del cambio climático. De lo contrario, cada vez van a haber más agricultores que se van a quedar sin sus fuentes de ingresos. Por eso es que hablaba del tema de Israel. Son importantes las acciones orientadas de atraer turismo y crear incentivos fiscales para posibles inversores. Definitivamente que sí. Y un alto crecimiento demográfico que tenemos, que no es sostenible y que cada 10 minutos que aquí hemos pasado han nacido ya entre 3 o 4 guatemaltecos, y a ese ritmo pues tampoco ni trabajo, ni desarrollo, ni empleo, ni salud. Y la educación sexual, la orientación en cuanto al uso de métodos anticonceptivos para que también esto sea una realidad, evitar embarazos en menores y trabajar en la familia, porque la familia es la que está desunida, esto causa y genera violencia, causa migración y causa tantos problemas. Allí el epicentro, entre otros, de la solución a la problemática. Es difícil, de verdad, hablar siempre de este tema, sobre todo, Julio, porque es cansado ver que seguimos hablando, seguimos presentando también esas propuestas, viendo los distintos aspectos que deben mejorarse, pero no vemos que avance tampoco el país en este tema. Entonces, ojalá que toda esta situación tenga una mejora, que las oportunidades finalmente lleguen a la población, especialmente quienes se encuentran en comunidades muy retiradas y muy con precariedades también, para que de esta manera también pues las familias no se tengan que separar y que puedan mantenerse con vida, con esperanza, pero sobre todo también con las cuestiones básicas y con el desarrollo que tanto anhelamos cada uno de nosotros. Vamos a cerrar entonces la parte del análisis de a la medida y continuaremos con otras noticias contigo, Julio. Vamos.